Hablaremos sobre articulaciones visuales. Para empezar debemos entender el título. Articulación según la RAE significa unión material de dos o más piezas, de modo que por lo menos una de ellas mantenga libertad de movimiento. Y visual sería todo aquello relacionado con él. Al unir estos dos conceptos podemos entender que hablaremos de elementos que unidos al mensaje nos permiten cierta libertad de movimiento. Ahora sí pasamos a ver cuáles son estos elementos. Hablaremos sobre la composición, que es la disposición equilibrada de los elementos de la imagen, que se ordenan para expresar sensaciones favorables en un espacio determinado. La distribución de estos elementos debe realizarse en función de una estructura interna que tenga una significación clara o una intención coincidente con el mensaje que se quiere transmitir. Podemos observar la composición de Pepe Jimeno, diseñador gráfico, utilizando elementos de desecho. Como podemos ver, todos los elementos se relacionan de una forma estética y armónica entre ellos. Según la función que realicen los elementos dentro de la composición, se puede dividir en ritmo, forma, equilibrio y peso. Cada uno de los temas los ampliaremos más adelante. El primer elemento que veremos es el ritmo. Se puede definir como la repetición o alternancia de elementos, a menudo con intervalos definidos entre ellos. El ritmo puede crear una sensación de movimiento y puede establecer un patrón o una textura. Hay diferentes tipos de ritmo, a menudo se define por el efecto que resulta al mirar. Según la sensación que producen, se puede dividir en regular, fluido y progresivo. Regular cuando los cambios son similares en tamaño o longitud entre los objetos. Fluido da la sensación de movimiento. Progresivo, secuencia de formas a través de una progresión de pasos. Colocaré ejemplos con figuras geométricas simples para poder resaltar las características, pero luego las contrastaré con elementos publicitarios. Ritmo regular. Hay una figura al medio y alrededor hay otros elementos que crean un movimiento, pero este movimiento es estático. Ritmo fluido. Podemos notar que a partir del movimiento de los cuadrados, da la sensación que comienza en un lugar y va alejándose hacia otro. Ritmo progresivo. Podemos ver que solamente contamos con líneas horizontales que cada vez que se van acercando al centro se van haciendo más cortas, pero con ellas me da la sensación de que es un camino. Ahora los veremos utilizados en anuncios publicitarios. El primero que se encuentra del lado izquierdo es progresivo. Podemos ver cómo estos elementos cada vez que de izquierda a derecha cada vez se van acercando a formar el elemento que quieren anunciar como publicitario. El segundo podríamos tomarlo como fluido, está en un elemento y luego pasa al siguiente elemento sin cambiar el primero, solo agregando algún detalle para resaltar lo que quieren vender. En el tercero, en el de color rojo, podemos ver que es regular. No cambia, solamente hay un elemento en la parte inferior y luego en la parte alta hay un elemento un poco más grande que hace relación a un tomate. Equilibrio. El equilibrio visual se determina por la importancia que tiene cada elemento de una gráfica a los ojos del espectador. El equilibrio se puede dividir en simétrico o asimétrico. Cuando hablamos de simétrico, es dividir la composición en dos partes iguales. Existe igual peso en ambos lados. Asimétrico. Al dividir una composición en dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, pero existe equilibrio entre dos elementos. Estos son ejemplos claros de lo que es simétrico y asimétrico. Podemos ver del lado izquierdo una composición que al dividir a la mitad podemos ver del lado izquierdo lo mismo que del lado derecho. Ahora, con el ejemplo de asimétrico podemos ver muchos elementos que no tienen formas definidas. Del lado derecho se acerca más hacia la parte superior del diseño, pero a pesar de esos detalles o esas distancias, podemos ver que el diseño queda estático en el centro. En el siguiente anuncio publicitario de McDonald's podemos ver que si nosotros dividimos mentalmente la composición, lo que hay de un lado aparece igualmente en el siguiente. Puede hacer que haya una variación como en el caso de la luz que aparece del lado derecho superior, pero esto no afecta a la simetría. En cambio de asimétrico, en esta está muy bien solucionado, tanto que aparece del lado izquierdo inferior un elemento y del lado derecho superior aparece otro elemento muy diferente entre ellos, pero que los dos relacionados entre sí crean un equilibrio.
Cuando hablamos del espacio donde se desarrolla la composición y que hace referencia a las relaciones de altura y ancho de la imagen, se lo conoce como forma. Este es el elemento más simple de todos los elementos que veremos en este video. La forma puede dividirse en horizontal, vertical y cuadrado. Cuando hablamos de peso visual, hablamos de la fuerza visual que aparece debido al contraste de la luz que se establece entre los diferentes elementos visuales que la componen. El peso visual es una de las fuerzas visuales que más predomina en el equilibrio de una imagen. Según la función que realizan, se pueden dividir en por posición, por su tamaño, por su textura, por su color, por su forma o por su aislamiento. Peso visual por su posición. Una forma o mancha incrementa su peso visual en relación directa con su distancia al centro del soporte. Peso visual por su tamaño. A mayor tamaño de una figura corresponde mayor peso visual. Peso visual por su textura. Las manchas de color cuya configuración sea geométrica y su textura compacta y densa pesarán más que otras formas de configuración más libre y texturas porosas que dejan entreverse la peso visual por su color. En general los colores cálidos, los oscuros y las tierras pesan más que los colores fríos, claros y los saturados o puros. Peso visual por su forma. Las formas que más peso tienen son las fáciles de reconocer, formas cerradas, geométricas y regulares. Peso visual por aislamiento. En una composición, en un grupo de elementos iguales, el mayor peso es el que se encuentra aislado del grupo. Podemos observar en el diseño que a pesar que la mayor mancha se encuentra en la parte izquierda, la vista se centra en la simplificación del barco y al estar muy cerca del centro da una sensación de equilibrio. En el siguiente diseño está bellamente expuesto el peso visual a partir del tamaño. Podemos ver cómo por ser más grande este elemento que es la botella plástica, da la sensación de grandeza y de espacio y me llama mucho la atención. Y todos aquellos elementos pequeños. En este anuncio publicitario podemos ver una composición a partir de dos elementos que sería la pierna de un pollo frito y una fresa. Como estos dos se unen para crear esta imagen. Pero lo que más resalta aquí es de que podemos ver que el elemento es muy pequeño en comparación con el soporte. Y el soporte es muy liso y es muy suave. Por lo cual no pueden hacer este elemento que tienen al centro más grande porque si no lo que va a hacer es desequilibrar la composición. Este es un buen ejemplo para peso visual a partir del color. Podemos ver cómo esta línea que aparece al medio de color amarillo contrasta muy bien con todos los elementos a su alrededor, por lo cual crea en esta composición un equilibrio a partir del peso, hace que el diseño se centre en la parte baja. En el siguiente diseño podemos ver un mismo elemento que es la letra Z, como está partido en dos partes, en la cual del lado derecho está como una textura de rosas tomadas desde arriba y contrastado con la Z de un solo tono y bien definido. Podemos ver cómo esto se mantiene en equilibrio a pesar del tamaño del elemento que se encuentra del lado derecho. Aquí podemos ver claramente el peso visual a partir de la forma. Cuando hablamos de peso visual por aislamiento, hace referencia a que un mismo elemento puede tener más peso visual que otros elementos del mismo, pero más unidos. En este ejemplo podemos ver como en este, donde hay muchas cruces, los elementos con mayor peso visual son las cruces que están hacia el frente, que se encontrarían en la parte inferior. Mientras que tienen menos peso visual los elementos o las cruces que están en la parte superior, donde están más lejos del espectador. Dentro de la síntesis de carácter conclusivo están las siguientes. Antes de iniciar un proyecto, el diseñador propone moodboards de los cuales sus referentes otorgan la calidad necesaria a la previsualización del proyecto, para jerarquía y elaboraciones de retículas de acuerdo a la pieza gráfica lo requiera. Se debe tomar en consideración que para la elaboración de piezas comunicativas para la publicidad, se tiene que conocer a detalle cada uno de los elementos de comunicación visual o articulaciones visuales. Conociendo efectivamente cada aspecto de estas articulaciones desde el tamaño, el contraste, la posición y el tamaño que ocupan el espacio, es de hecho un fundamento y una columna que sostiene todo el trabajo de la publicidad. La idea fundamental de composición en un espacio publicitario requiere el ingenio que solamente el uso correcto de las articulaciones visuales